quiero creer, pero voy a hablar acerca de cómo muchas veces Dios nos ha decepcionado. ¿Alguna vez usted se ha decepcionado de Dios? ¿Alguna vez? ¿Sí? A ver, quiero que sean sinceros. ¿Alguna vez usted se ha decepcionado de Dios? Amén, dice. Claro, por supuesto, muchos nos hemos decepcionado de Dios. ¿Por qué no me contestaste cuando lo necesitaba? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué tuvo que morir mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir mi mamá? ¿Por qué no me puedo embarazar? ¿Por qué no puedo tener hijos? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué se fue de mi lado aquella persona que más amaba? ¿Por qué no me rinde el dinero? Esos que se dicen ateos les va mejor que a mí. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Y alguien que quiere compadecerse de nosotros nos dice, es que Dios así lo dispuso, es que Dios así lo quiere. La teología mexicana. ¿Sabe usted cuál es la teología mexicana? Es que todo está dispuesto por Dios. Y la Biblia dice, no se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. ¿Lo han leído en la Biblia ese pasaje? No, no está en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, así dicen nosotros los mexicanos. No se mueve la hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. ¿Dónde se encuentra este pasaje? Pues en las fábulas de Esopo, ¿no? Ahí se encuentra. O también se encuentra en el Quijote de la Mancha, especialmente el Quijote de la Mancha. No se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Ese pasaje se encuentra entonces en Primera de Mexicano capítulo 4 versículo 1, ¿verdad? ¿Cuántas decepciones podemos tener en el transcurso de nuestra vida? Pero esta serie nos va a ayudar un poquito a entender el plan de Dios y cómo podemos regresar a nuestra fe. Saben que hay muchas personas que dicen, ya no quiero creer en ese Dios en el que tú crees. He recibido muchas decepciones. Una vez platicaba con una familia y les decía, ¿por qué no han ido a la iglesia? Y me decían, no, es que estuvimos orando por mi papá y mi papá murió. Es que tuvimos una revelación, un sueño de que mi papá se iba a levantar y no se levantó y se murió. Y esas personas dejaron de ir a su congregación. Estaban decepcionadas de Dios. Un Dios a la carta, en el cual tú puedes clamar a Él e inmediatamente te va a contestar como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. Como si fuera Santa Claus. Oro yo ahorita y al ratito Dios me contesta. Inmediatamente, porque estamos acostumbrados a que todo es rápido. Comida rápida. Hablas y en una media hora está tu comida. Uber Eats, ¿no? O cualquier cosa que necesites por Amazon o por Mercado Libre. Hablas y al otro día ya te trajeron lo que tú necesitabas. Y a veces nosotros creemos que Dios es como el horno de microondas. Ahorita lo necesito, ahorita lo quiero y si no me cumple lo que yo le pido, entonces, pues, ¿dónde está Dios cuando lo necesitaba? Queridos amigos, hay cosas que nosotros no entendemos de la vida, pero Dios no nos dijo que no íbamos a tener problemas, ni muertes, ni enfermedad. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿No dijo así Jesús? Jesús no te vino a exentar del dolor y de la enfermedad. Vino a darte esperanza en medio del dolor y de la enfermedad.
no estás exento de enfermedades. Aunque la palabra de Dios dice, por la llaga de Cristo yo fui curado, y nosotros lo creemos, pero no estás exento. Y más si no comes bien, ¿no? Comes comida chatarra, tacos al pastor. Bueno, un ejemplo nada más, ¿no? Quiero creer, pero no puedo, estoy decepcionado. Pero otros se han ido al extremo de decir, no hay Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos ateos? Yo sí fui ateo. Yo fui ateo desde pequeño. Toda mi vida fui ateo. ¿Y saben ustedes que había un espíritu que me impedía creer en Dios? En un momento de lucidez yo le decía, yo quiero creer en Dios. Yo sí quiero creer, Señor. Así le decía, Señor, yo quiero creer. ¿Existes o no existes? Y un día reté a Dios y le dije, si tú realmente existes, a ver, muéstrate en este momento. Pues nunca se mostró. No, nunca. Pero muchas veces reté a Dios y yo decía, no, no existe Dios. Quiero decirles algo, queridos amigos. Todos, recuerden esto, todos los seres humanos nacen ateos. Qué expresión, ¿no? Lo voy a volver a decir, ¿eh? Todos los seres humanos nacemos ateos. Pero Dios diseñó la familia para formar la imagen de Dios en los niños. O sea, ¿cuál es el propósito de la familia? Diseñar la imagen de Dios en los pequeños. Por eso los judíos son creyentes, es un pueblo que ama a Dios, porque al octavo día de un pequeño es circuncidado en señal de que ese pequeño es el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Y luego celebran el Bar Mitzvah a los 13 años, 12, 13 años, para que esos pequeños, esos niños dejen de ser niños y se conviertan en adultos. Así que un judío a los 13 años es responsable de sus actos y es un ser humano ya considerado un hombre o una mujer a los 12 o 13 años de edad. Pero cada viernes celebran el Shabbat, viernes, y lo terminan el sábado, para recordarles que necesitan seguir confiando en Dios. Pero en México no pasa esto. Y en otras naciones nacemos ateos. La familia es la responsable de formar la imagen de Dios. Freud decía, Dios es una ilusión. Federico Nietzsche dijo estas palabras, Dios ha muerto y lo peor es que nosotros lo hemos matado. Federico Nietzsche es es discípulo de Schopenhauer, por ejemplo, de Descartes, esos filósofos que habían dicho, Dios ha muerto. Fue tan fuerte la filosofía en el siglo XIX que en los seminarios cristianos y católicos, los teólogos decían, Dios ha muerto. Yo tuve un maestro que fue sacerdote, después fue pastor, pero él era ateo, gracias a Dios. Nos daba clases de historia de la iglesia. Y decían todos, ¿cómo? ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Si es ateo. Dios ha muerto, decían los antiguos. Pero después vieron la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en las universidades no se enseñaron que Dios había muerto, los seminarios también. Pero vino la Segunda Guerra Mundial, la primera, después la segunda, y ahí el hombre comenzó a volverse a Dios. Gloria a Dios. Y en estas pláticas que vamos a dar, son 4 pláticas. Hoy voy a hablar sobre el Dios a la carta. Dentro de 8 días tenemos un tema que se llama el Dios de los escalofríos, porque la gente quiere sentir a Dios y no siente nada. El Dios de los escalofríos. La tercera parte es el Dios insensible, porque piensan que Dios es el responsable de todo lo malo que existe en este mundo.
Y posteriormente, para terminar este tema, vamos a hablar sobre el Dios aguafiestas, donde la gente piensa que Dios es un inspector que te está vigilando y si haces lo malo va a agarrar con su garrote y te va a dar de garrotazos. El Dios que te prohíbe todo. Así que son 4 pláticas que vamos a dar. Hoy es la primera, el Dios a la carta. Entonces, nosotros hemos reducido a Dios a nuestra manera de ser, a nuestra filosofía, a nuestra manera de pensar. Estamos acostumbrados a metemos algo en el horno de microondas, inmediatamente está, ¿no es cierto? Rápido, rápido, todo rápido, todo rápido. El Dios a la carta. Pero quiero decirles, queridos amigos, que Dios siempre responderá a nuestras oraciones a su manera, no a la nuestra. Recuérdalo siempre. Dios siempre va a contestar tus oraciones a la manera de Él, no a nuestra manera. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre querrá lo mejor para cada uno de nosotros. Y quiero decirte algo acerca de la oración. A veces Dios no contesta tus oraciones porque si no, te harías daño. Porque hay cosas que pedimos que no son correctas. Porque además Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan. Pero no quiere decir que con eso te quita la libertad de que tomes decisiones. ¿Sabes lo que dice? En la filosofía hay 2 corrientes muy interesantes. Una, donde dice, el hinduismo está imbuido de esto, y la teología mexicana también, dicen, Dios es el responsable de todas las cosas. Y la otra teoría, Dios no es responsable de nada. Dios es el Dios de la historia, pero Él dejó sus leyes y cada quien toma sus decisiones. Hay que encontrar un justo medio. En la teología calvinista se dice, hay 2 teorías. La teología calvinista. ¿Sabe usted que Calvino fue un hombre que trajo una revolución espiritual en la Europa del siglo XVIII, XVII y XVIII? Juan Calvino y todas las personas que le siguieron. Juan Besa, por ejemplo. Él decía que todo está predeterminado. Por ejemplo, Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a condenar. Y los que se van a salvar, por más que se quieran perder, no se pueden perder, porque Dios ya lo predeterminó que se salvaran. Y los que se van a perder porque Dios ya lo predeterminó que se van a perder, y por más que quieran salvarse, no se pueden salvar, porque Dios predeterminó que esas personas se van a perder. ¿Ustedes qué opinan de eso? Es una locura. La predestinación contra el libre albedrío. Pero entonces vino un hombre en el siglo XVIII, Juan Wesley, y decía, no es así. Y Juan Wesley decía, Juan capítulo 3, versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿qué más dice? Así que es la libre elección, tú decides creer en Cristo y seguir a Cristo por tu propia elección. Y puedes, decían los reformadores, siglo XVII, Dios ya te dio la salvación, pero tú la puedes perder. Y Juan Calvino decía, no, por más que quieras perderla, no la puedes perder. Se llama la doble predestinación. Pero los reformadores del siglo XVIII en Inglaterra, a partir de 1738, Juan Wesley decía, no, tú puedes perder la salvación, pero tienes que cuidarla. Pablo dice en su palabra, Pablo lo dice en las epístolas, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Así que puedes perder aquello que Dios te regaló. Amén. No es para siempre. Es decir, es para siempre.
Dios te dio la salvación, pero tú la puedes quitar. Tú te la puedes quitar. ¿Me explico? Cuiden su salvación con temor y con temblor. Amén. Ok, entonces, ¿Dios responde a tus oraciones? Claro que las responde a su manera, porque habrá oraciones que te hacen daño. Ahora, ¿ustedes creen que Dios tiene, a ver, para los solteros, Dios tiene tu pareja para ti? ¿Dios tendrá tu pareja? Y si te sale mal, ya se equivocó Dios, ¿no? ¿Dios tendrá la pareja para ti? Bueno, tú pídeselo, yo no te puedo decir. Posiblemente sí, posiblemente no, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que entre millones de personas, de hombres y de mujeres, tú escogiste a esa persona. Y a lo mejor la escogiste porque tenía un lunarcito aquí. O algo te atrajo de esa persona. ¿A poco no? Eres tú el que toma la decisión. Porque los mexicanos decimos, ustedes saben que tenemos nuestra teología, ¿verdad? Nosotros los mexicanos decimos, casamiento y mortaja del cielo baja. Y cuando la mujer, bueno, pues ustedes saben, el marido pues le dice a la mamá, oye mamá, mira mi esposa, y entonces la suegra le contesta, es que no era, hijo, no era, por eso se llama nuera, porque no era, es que no era, casamiento y mortaja del cielo baja, la teología mexicana, ¿no? Bueno, quiero decir algo más. Dios no es tu sirviente, al contrario, nosotros somos sus sirvientes. Hay un libro que se llama El hombre, ese pequeño Dios. Y quizá en el siglo XIX, a principios del siglo XX, se comenzó a pensar que nosotros éramos las personas más importantes en el universo. Y claro, ocupamos el centro de la atención de Dios. Pero quiero decirles algo, queridos. Dios debe ocupar el centro de nuestra atención. No somos nosotros el ombligo del mundo. Dios es el ombligo del mundo. Él no es nuestro sirviente, nosotros somos sus sirvientes. Y si Dios no te contesta las oraciones como tú quieres, ¿qué vas a decir? ¿Te vas a alejar? ¿Vas a blasfemar? ¿Vas a decir, ya no voy? Ya estoy decepcionado. ¿Qué vas a decir? Dios no me contestó. Gloria a Dios. ¿Cómo vas a decir si Dios no te contesta como tú lo has querido? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Gloria a Dios. Dios tiene sus planes. Pero no dejes de buscar a Dios. No dejes de clamar con todo tu corazón. Siempre, siempre busca al Señor. Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé en este momento. No, así lo dice. A ver otra vez. Clama a mí y yo te responderé en el tiempo de Dios, querido. Otra vez. Clama a mí y yo te responderé en el tiempo de Dios. Y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué más dice la Biblia? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Grandes y qué? Y secretas, ¿no? Grandes y secretas que tú no conoces, pero no dejes de clamar, no dejes de buscar a Dios con todo tu corazón. Te voy a compartir algo acerca de quién es el Dios de la Biblia. Primero, Dios es amor. Y Él te ama como un padre ama a su hijo. Dios es amor. Y Él te ama como un padre
ama a sus hijos. ¿Y cómo ama un padre a sus hijos? Siempre quiere lo mejor. ¿No creen ustedes que Dios siempre quiere lo mejor? Y que todas las cosas malas que nos suceden las convierte en bendición para cada uno de nosotros. Y a veces la regamos y cometemos muchas faltas y hacemos cosas que no son correctas. Por eso Dios dio la Biblia para prevenirnos y decir, y una vez el profeta Isaías lo dijo: oh, si hubieran andado en mis caminos, su paz fuera como la de un río. Oh, si hubieran atendido a mis mandamientos, a mis caminos, como decimos aquí en México, otro gallo nos cantaría. Pero tenemos que guardar sus mandamientos, la palabra de Dios. Dios es amor y Él te ama como un padre ama a sus hijos. Fíjense lo que quiero que leamos este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 45. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y a los injustos por igual. En este pasaje Jesús nos revela que no solamente Dios ama a su pueblo, también ama a los seres humanos en general, la realidad. Él tiene cuidado de su creación. Por eso no puedo pensar cómo las personas dicen que no hay Dios. Entonces he llegado a la conclusión de que la gente dice que no hay Dios porque están decepcionados, porque alguien los decepcionó. Así que no hay ateos, hay decepcionados. Una autoridad los decepcionó. Un papá, la mamá los decepcionó. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá son los responsables de imprimir la imagen de Dios en el corazón de sus hijos. Es muy difícil que tú, siendo ateo, y si tu esposa es atea, los dos son ateos, que tengas hijos creyentes. Cuesta mucho trabajo. Ustedes son ateos, sus hijos van a ser ateos. No están imprimiendo la imagen de Dios en sus corazones. Entonces, Jesús nos enseña que Dios está al tanto de su creación. Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos sobre él. Esta es una de las pruebas de la existencia de Dios. El cuidado que Dios tiene de su creación. ¿A poco no? ¿Tú crees que la casualidad puede dar de comer a los seres vivos? ¿Cómo le llama la gente a Dios? Le llama la madre naturaleza. La gente le llama a Dios la casualidad. La gente le llama a Dios los extraterrestres. ¿Cómo le llama Dios cómo le llama la gente a Dios? No sé. La casualidad, el cosmos, el universo, así le llama a Dios, ¿no? El universo. Es que el universo sabe de lo que tú necesitas, el universo. Así le llama a la gente a Dios, el universo, la casualidad, la madre naturaleza. Pero Dios tiene cuidado de ti. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o peligro o bajo amenaza de muerte, como dicen las Escrituras. Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno puede separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Saben ustedes quién escribió esta epístola? ¿Quién escribió esta epístola? ¿Quién? ¿Quién escribió esta parte de la Biblia? ¿Quién? Un proscrito.
un proscrito, un hombre que estaba siendo perseguido tanto por judíos como romanos. Era considerado lo peor de la sociedad de su tiempo. ¿Saben ustedes cómo murieron los apóstoles? ¿Saben ustedes que ser cristiano en este tiempo es bien fácil? Bien padre. Es más, me lo dijo hace 8 días, les comentaba, hermano, ¿por qué se duerme usted? Dices que aquí es el único lugar donde se duerme, ni en mi casa, dice. Ni en mi casa me duermo tan bien como aquí, dice. La paz. Digo, está bien, hermano, está bien. ¿Sabe usted que ser cristiano en el tiempo de Pablo era peligroso? Era peligroso ser cristiano, era ser un delincuente. Pablo murió, le cortaron la cabeza. Esteban murió apedreado. Jacobo murió, le echaron un flechazo y lo mataron. Pedro murió crucificado de cabeza. Así que la palabra testigo, ¿sabe usted qué quiere decir la palabra testigo en el griego? Cuando habla que el testigo fiel, que nosotros somos testigos de Cristo, la palabra testigo en griego es mártir. Así es, mártir en griego, en español es testigo. Mártir en griego, español, testigo. Así que en el momento que tú aceptas a Jesús, te haces seguidor de Jesús, no quiero que pase desapercibido esto que te voy a decir. Te conviertes en enemigo del diablo. Y en el infierno, cuando aceptas a Jesús, aparece un letrero con letras muy grandotas que dice, se busca a Marta, a Carlos, muerto, acuchillado o desollado. Así que, por favor, no pienses que ser cristiano es, en el mar la vida es más sabrosa o algo así, ¿no? No. Jesús dijo estas palabras: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su almohada y sígame. Así dice, ¿no? ¿No? A ver, otra vez. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su almohada y sígame. ¿Así dice? ¿Qué dice? Tome su cruz. ¿Qué quiere decir la palabra cruz? Quiere decir dos cosas. Quiere decir sufrimiento, quiere decir persecución. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir la palabra cruz? Sufrimiento. ¿Y qué más? Y persecución por causa de Cristo. Así que tú no eres considerada una buena persona delante de los ojos de la gente que no conoce a Jesucristo. Siempre va a sospechar de ti. ¿Ya viste? Brinca para atrás. ¿Cómo nos dicen? Aleluyos, ¿qué más? Salados. ¿Cómo nos dice la gente que no conoce a Jesús? Dicen, no vais a ese lugar, no vais a ir a ese lugar. Cuando yo era pequeño, no era cristiano, me habían metido tantas ideas tan erróneas que aquí en el centro hay una iglesia, en Allende y Villagrán, y evitaba pasar por las puertas de esa iglesia. Me pasaba en la parte de enfrente, ¿no? Aquí estaba la iglesia, aquí venía yo y le hacía así. No pasaba por aquí, pasaba por acá, y me le quedaba viendo así. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Te costó trabajo venir a Cristo y estar en una iglesia y sentarte en una iglesia? ¿Fue difícil? Dime la verdad, ¿sí o no? Claro que sí. Es difícil porque nos han metido ideas erróneas. ¿Por qué? Porque el diablo nos está persiguiendo y nos está diciendo, brinca para atrás. ¿Tú crees que Dios te escucha? Pura ilusión. No es cierto. Entonces ser cristiano en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, era ser un proscrito, era ser un
alguien que no tenía buena reputación, alguien al cual era fíjense, perdonen la palabra, eran considerados los cristianos en el tiempo de Pablo de lo peor. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo piensa la gente de ti? Y si piensa mal de ti gratuitamente, no te preocupes, es normal. Es parte del tratamiento de Dios para cada uno de nosotros, porque Dios quiere formar la imagen de Cristo en nosotros. Y es la manera en que Dios usa la persecución para que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Hay un pensamiento que quiero compartir contigo. Dios está loco por ti. Hay un Dios loco por ti y tú eres su obra más grandiosa, porque tienes el tamaño exacto, el color de piel exacto, los cabellos y la forma de tu cuerpo fueron diseñados por Él. Él desea hablar contigo, anhela ser tu amigo. Incluso estabas en su mente antes de nacer y hablaba contigo aún desde el vientre de tu madre. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Los caminos de Dios, segundo, son perfectos, pero también para nuestro parecer extraños, profundos y difíciles de entender. Los caminos de Dios son perfectos, pero también para nuestro parecer extraños, profundos y difíciles de entender. Quiero que leamos este pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hace tiempo compartí con ustedes que nosotros, los creyentes, somos como las ovejas, ¿verdad? Dame, 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 ¿verdad? Pero hay algo muy interesante que tenemos que entender, queridos amigos. Señor, esto que yo te estoy pidiendo, quiero que me escuches bien, querido. Esto que te estoy pidiendo que sea para tu gloria y para tu honra. Lo vuelvo a repetir. Padre, esto que estoy pidiendo que sea para tu gloria y para tu honra. Sí. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de orar y decimos, oramos de esa manera, querido, Dios no puede más que escucharnos y atender a nuestras súplicas y darte conforme al deseo de tu corazón. Amén. Amén. Jesús, Juan capítulo 16. Versículo 33. Tercer lugar, quiero decirte, Dios está contigo siempre. Dios está contigo siempre y lo ha estado siempre. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Y vamos a terminar con primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Pedro dice así: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Fíjense. Quiero que pongamos atención en este pasaje que dice,
Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Yo no sé cuál ha sido el problema que tú hayas tenido o que hayas pasado la prueba. Yo no la sé. Dios la sabe. Pero Dios se ha comprometido contigo a fortalecerte en medio de las circunstancias, aún las más adversas. A estar contigo. ¿Saben quién era Pedro? Pedro, discípulo de Jesús, vivió en carne propia el sufrimiento y la persecución. Negó a su maestro, estuvo cerca de Jesús y como estuvo muy cerca de Jesús, conoció el corazón de Jesús y dijo: no se sorprendan del fuego de prueba que ha de venir sobre nosotros, porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. No puedo entender esto. No lo puedo entender. Lo único que puedo decir es que gloria a Dios por todo, ¿sí? Gracias, Señor, cuando estoy bien. Gracias, Señor, cuando hay pruebas. Gracias, Señor, cuando hay salud. Y gracias, Señor, cuando hay enfermedad. Gracias, Señor, cuando tengo todo. Gracias, Señor, cuando no tengo nada. Gracias cuando tengo trabajo, pero gracias cuando no tengo trabajo. En todo momento puedo glorificar el nombre de Dios, no nada más cuando nos da las cosas. ¿Sí me explico? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tiene prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por eso dejarte de quererte. Me mueves tú clavado en una cruz y escarnecido, que aunque no hubiera Dios te temiera, aunque no hubiera infierno te amara. No me importa. He llegado a la conclusión que yo amo a Dios por lo que Él es, no por lo que me da. Yo no amo a Dios por lo que tengo, por lo que me da. Yo amo a Dios por lo que Él es, nada más. Eso es todo. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecerle al Señor. Gracias, Señor.